Bienvenidos a Paraguay TV, gracias por acompañarnos una vez más. Estamos hoy en compañía de la señora Simona Cavazzuti, ella es presidenta de la Confederación Paraguaya de Cooperativas, que reúne y nuclea una cantidad considerable de instituciones cooperativas en el Paraguay. Un movimiento que me estaba llevando una sorpresa últimamente. Es uno de los más dinámicos, no sé si del mundo, pero por lo menos de América Latina, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de componentes, de asociados. Buenas tardes, un placer estar acá. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder hablar de nuestro trabajo como cooperativistas y como productores. Realmente la Confederación Paraguaya de Cooperativas reúne, como siendo la única confederación en Paraguay, reúne a todo el movimiento cooperativo paraguayo. La cooperativa en Paraguay activa son más de 850 y están en todos los departamentos de la República. ¿Cuántos socios cooperativos hay en este momento? Tenemos registrado a través de nuestro observatorio cooperativo más de 1.500.000 socios en las diferentes cooperativas. La mayoría, 70%, son de cooperativa de ahorro y crédito y el restante 30% dividido entre cooperativas de producción, de vivienda, de trabajo, de servicio y las otras. ¿Qué porcentaje sobre el movimiento financiero en general significan las cooperativas en todo su... Bueno, nosotros decimos que nuestro 1,5 millones de socios representan un 46% de la población económicamente activa de Paraguay, un 21% de la población total, y si hablamos sobre todo de las cooperativas de producción desde las cuales yo provengo, estamos representando más del 8% del PIB de este país. ¿Y cuántas cooperativas están activas y qué tipo de cooperativas son las que más abundan? Bueno, tenemos 850 más o menos cooperativas activas registradas en el Instituto Nacional de Cooperativismo y de eso la mayoría son cooperativas de ahorro y crédito, la gran mayoría, ¿verdad? Y al contrario de los otros países latinoamericanos donde casi no hay cooperativa de ahorro y crédito, acá en Paraguay las cooperativas de ahorro y crédito son y realmente una solución importante por la inclusión financiera, porque un 23% de la población económicamente activa tiene cuenta en alguna forma, trabaja con una cooperativa. Eso quiere decir que las cooperativas de ahorro y crédito trabajan con un sector importante de la población que no participa en lo que es el trabajo, digamos así, de las financieras de los bancos. Y cuando vamos a ver los números que nos decimos nosotros, lo dice el Banco Mundial en una publicación de octubre de 2014, el 70% de los créditos que se dan en área urbana a la microempresa son dados por cooperativa y cuando hablamos de microcréditos rurales, casi un 30% de los microcréditos rurales son dados por cooperativas. O sea, viene a ser el ámbito de las pymes, ¿verdad? Sí, exactamente, así. Cuando hablamos de microempresas sobre todo. Uno de los problemas que hasta ahora no se ha podido resolver en el Paraguay porque falta la legislación apropiada es el Fondo de Garantía de las Pymes que está en estudio en el Congreso, hasta ahora no se lo aprobó. Y por lo tanto, cuando se acude a un banco de plaza, incluso el Banco de Fomento, se le exigen, por ejemplo, garantías reales a un pequeño productor que a lo mejor lo único que tiene es un tractor o una máquina de coser o una pequeña propiedad y tiene que apostar todo eso a una empresa que, como usted sabe muy bien, las pymes tienen un bajo nivel de sobrevivencia y un alto de mortalidad, está prácticamente condenado a perderlo todo. En otros países, me gustaría que hablara de eso usted, señora, ya está solucionado eso con los fondos de garantía o que garantizan eso precisamente. Sí, seguramente así. Ese es un problema, ¿verdad? Un problema real y no estamos ajenos ni en el sistema cooperativo a saber que vamos a necesitar un fondo de garantía para las cooperativas. Eso estamos estudiando. En este momento estamos con un proyecto de ley de cambio de nuestra ley cooperativa y yo creo que una vez terminado el proceso de cambiar nuestra ley para ser actualizada, la primera cosa que vamos a abordar es la cuestión de un fondo de garantía para las cooperativas, porque esa es una cosa que es necesaria, una cosa que ya está siendo estudiada. Bueno, nosotros los cooperativistas estamos acostumbrados a trabajar con un proceso bastante democrático. Nunca es rápido el proceso porque es estudiado a fondo en todo el movimiento, se le da participación a la
mayoría de la gente. Trabajamos con diferentes actores también políticos, con las comisiones en Parlamento, y el tema de fondos de garantía en este momento ya está instalado, la discusión con los actores políticos para poder de alguna forma hacer aprobar lo más rápido posible. Creo que usted viene de una cooperativa que tuvo un desarrollo extraordinario, que es la cooperativa de Santa María, ¿verdad? Estaba viendo hoy una memoria y balance, pero con muchos detalles, con muchas fotografías, con muchos gráficos, y es increíble cómo en menos de 20 y algunos añitos se ha convertido en una verdadera potencia, ¿verdad? Esto es lo que ocurre con todas las cooperativas de producción de ese tipo que se ponen en serio a trabajar, ¿o ha sido un caso especial el de Santa María? Bueno, mi cooperativa de base es la cooperativa Santa María de Alto Paraná, del norte de Alto Paraná, y tiene 24 años. Realmente cuando llegamos a esa región todavía no estaba desarrollada absolutamente, y yo me acuerdo los caminos, bueno, que teníamos, los caminos de tierra, el monte y todo eso, y los comienzos, no fue fácil, no fue fácil. Ahora bien, las cooperativas de producción, sobre todo en la región del este, de Alto Paraná y de Itapúa, tuvieron, digamos así, en estos últimos 20, 25 años realmente un crecimiento año a año realmente, si se quiere, bastante atípico, porque no toda la cooperativa de producción en realidad del Paraguay tuvieron el mismo crecimiento, ¿verdad? Yo creo que un poco por el hecho que, bueno, la contingencia del mercado, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos a sembrar granos que son commodities, y que de alguna forma en estos últimos años el mercado de la commodity creció mucho. Entonces eso para nosotros fue importante para poder dar seguimiento y que nuestra cooperativa pudieran crecer de alguna forma, ¿verdad? Pero tenemos el caso de cooperativa de producción también pequeña, también mediana, y en realidad también en nuestra cooperativa de Alto Paraná, como mi cooperativa, la mayoría de los socios son pequeños productores. Son pequeños productores. Tenemos un 70% de socios que son medianos y pequeños. Eso quiere decir que son gente que probablemente trabajando, no probablemente, seguramente, trabajando sin ser asociado en una cooperativa, nunca hubiera podido llegar a donde llegó. Se llegó a ese desarrollo, se llegó a ese nivel, porque trabajando en conjunto es más fácil. Es más fácil acceder a un mercado, es más fácil acceder a préstamos a largo plazo en los bancos, y bueno, toda la comercialización se vuelve más simple si es que lo hacemos en conjunto. Ese es un poco el espíritu de las cooperativas, ¿no? Por eso le iba a preguntar también, aparte del efecto que producen los propios asociados, ¿una cooperativa también impacta sobre el entorno de gente no asociada, no integrante de la cooperativa? ¿Hay un efecto vuelco ahí que se produce de lo que genera una cooperativa? Sí, seguramente sí. Uno de los principios cooperativos justamente es el envolvimiento de la cooperativa con su comunidad, ¿verdad? Y esa es una cosa que para nosotros siempre está presente. En nuestra municipalidad, mi cooperativa trabaja absolutamente no solamente con los socios, sino también con todos los otros pequeños agricultores que viven en la región. Estamos trabajando con grupos con parcialidades indígenas también que viven en la región. Estamos colaborando con la municipalidad, donde no llega la municipalidad, hacemos caminos, y no es solo mi cooperativa que lo hace. En el interior estamos acostumbrados, las cooperativas de producción sobre todo, a trabajar en la comunidad, haciendo camino, haciendo red eléctrica, haciendo centro de salud, haciendo colegio. O sea, eso es un servicio a la comunidad, porque bueno, entendemos que la cooperativa tiene que ser una entidad de servicio también solidario, ¿verdad? En el desarrollo de la tarea cooperativa el trabajo es importantísimo, pero hay otros factores sobre los cuales vamos a hablar con la señora Simona Cavazzuti dentro de unos pocos instantes cuando volvamos, que es la tecnología, pero sobre todo la biotecnología. Volvemos enseguida.
Estamos de nuevo en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía. Estamos con la señora Simona Cavazute, ella es presidenta de Compacop, que es la Confederación Paraguaya de Cooperativas, sin olvidar la raíz de la cooperativa Santa María, que es de donde proviene ella. Pero ahora lo que queremos es ver y hacer un foco sobre la biotecnología, tecnología en general en el agro, biotecnología con respecto a los niveles de producción, productividad, sanidad, etc. Conocemos mucho, poco sobre biotecnología, estamos entrando, me refiero a la generalidad de la población, entrando más bien por la vía del prejuicio, de la mala información sobre los transgénicos y todo lo que significa meterse en las cuestiones de producción tecnológicamente. Sí, yo creo que hay mucho desconocimiento cuando hablamos de biotecnología sobre todo, ¿verdad? Pero yo creo que hablar de tecnología es importante y es fundamental porque el agricultor hoy tiene que ser competitivo, ¿verdad? Los márgenes, digamos así, de la ganancia que deja la agricultura al día de hoy son siempre más pequeños. Y el agricultor tiene que apostar sí o sí en nueva tecnología, en biotecnología, si quiere ser competitivo y si queremos realmente seguir siendo un país que exporta alimento para el mundo. Sabemos que para el año 2050 la población va a aumentar muchísimo, el mundo va a demandar cada vez más alimentos y la tierra a disposición para producir es limitada. Paraguay tiene la suerte, por su clima, por su tierra, de poder ser un granero realmente del mundo. Pero hay muchos países que donde ya se llegó al tope de lo que es su terreno como para producir agricultura. Eso es un desafío muy grande en el sentido que si queremos ser competitivos y producir cada vez más alimento, tenemos que mejorar nuestra tecnología. En ese sentido, la biotecnología puede ayudar muchísimo. El ejemplo, por ejemplo, del arroz transgénico, que le está ayudando a India y a los países asiáticos a resolver el problema de la producción de arroz para su población, es emblemático en ese sentido, ¿verdad? Así que yo no creo que se tenga realmente que tener miedo de la biotecnología. Es lógico que hay que hacer un discurso responsable, ¿verdad? Hay que saber lo que se está usando, hay que usarlo bien, pero yo creo que la biotecnología realmente puede ser un aliado insuperable cuando hablamos de seguir siendo competitivo y producir cada vez más. En nuestro país, ¿en qué líneas estamos trabajando con auxilio de la biotecnología? Bueno, acá estamos trabajando, por ejemplo, en la producción de soja transgénica, estamos trabajando con maíz transgénico y yo creo que ese es una buena herramienta que vino como para producir más y como para producir mejor. También porque somos muy respetuosos, al contrario de lo que mucha gente cree, con el medio ambiente, ¿verdad? Y cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de aplicación de herbicidas, aplicación de insecticidas y muchos productos transgénicos. Usando mucho producto transgénico pudimos eliminar algunos herbicidas, algunos pesticidas que se estaban usando y que eran mucho más dañinos para el ambiente de lo que estamos usando hoy. Entonces yo creo que también por ese lado la biotecnología es un buen aliado para realmente el resguardo del medio ambiente. Usted dijo que las cooperativas se integran en su gran mayoría, sobre todo las de producción, con pequeños productores, ¿verdad? Pequeños y medianos productores en su mayoría, ¿verdad? Y que el pequeño productor difícilmente podría alcanzar los niveles de desarrollo y de expansión que alcanza estando cooperativizado. ¿Qué pasa con el productor pequeño que está por su cuenta y que integra ese núcleo que la FAO está impulsando mucho, que se llama la agricultura familiar campesina? ¿Ese es un modelo sustentable en el tiempo o usted lo ve cómo lo ve? Bueno, nosotros estamos trabajando, yo personalmente estoy en el ENEP y estamos trabajando con la Secretaría Técnica de Planificación justamente en ayudar esa parte de población que estaba nombrando, que la FAO denomina la agricultura familiar campesina, ¿verdad?
Y yo creo que básicamente al día de hoy hablar de agricultura familiar campesina tiene que ser un discurso de hacer entrar a los pequeños también en un modelo de comercialización, porque no podemos más hablar de producir solamente para el sustento, para lo que se come, ¿verdad? Eso no sirve más. Ese es un modelo que podía servir 50 años atrás, pero Paraguay, como todos los países del mundo, cambiaron mucho. Y hoy también el pequeño agricultor tiene derecho a tener un celular, tiene derecho a tener los hijos que estudian, tiene derecho a que su hijo pueda comprarse una moto, y eso son cosas que no se vuelven atrás. Si usted hoy se va en el interior, y nosotros trabajamos con muchas comunidades de pequeños agricultores, bueno, se llega a la colonia y se ve que las antenas de televisión de los cables se multiplicaron. Eso quiere decir que un acceso a la tecnología que antes no estaba. Entonces el modelo también de producción para los pequeños tiene que cambiar. Yo no creo que las cooperativas puedan ser la única solución, probablemente no sean la única solución, pero el asociativismo, el ingreso al mercado también de los pequeños de alguna forma es necesario. Es necesario porque no se va a sustentar una agricultura que sea solamente para el consumo familiar. Una cosa y una pregunta que yo me vengo haciendo desde hace mucho tiempo es si se hace una encuesta con familias campesinas que viven realmente en el campo, no las urbanos campesinas, etcétera, urbanos rurales como a veces ocurre, sino las que viven realmente en el campo y que están tratando de vivir del campo. ¿Cuántos miembros de esa familia quieren, especialmente los hijos, que estén en una edad entre 13, 14 y 25 años, que es la edad en que se toman caminos de educación o de trabajo, quieren seguir siendo campesinos y cuántos quieren cambiar de vida? Hasta ahora no he encontrado a nadie que me diga, sí, tenemos este estudio, porque es una tendencia absolutamente real y que también consulta otra, que es que mundialmente la población se está urbanizando. Así es, no, así es, sin duda. Si vamos a ejemplo como Europa, vamos a ver que, o lo mismo Estados Unidos, la edad media de los agricultores es cada vez más alta. Eso demuestra claramente que las nuevas generaciones no se quedan en el campo, ¿verdad? Yo creo que acá, en Paraguay, por la riqueza que tiene el campo, tiene mucho potencial. Si la gente no se queda es porque no ve una solución a sus problemas, es porque no hay oportunidades de quedarse. Se queda pero no ve un futuro. Ahora, en la medida en que se encuentra la forma de crear oportunidades en el campo, yo creo que hay muchas posibilidades que la gente se quede más en el campo. Con Simona Cavazzuti, presidenta de Compacop, estamos en este programa de hoy y volvemos dentro de muy pocos minutos abordando otros temas también apasionantes para el sector de la producción. Ya volvemos. Volvemos en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía, hoy en compañía de la señora Simona Cavazzuti, presidenta de Compacop, y hablando de los temas que tienen que ver con la cooperativa, con la producción y sobre todo con algunas cosas que pueden transformarse en alguna amenaza, como por ejemplo la idea de imponer IVA a los actos cooperativos, que han desatado una reacción, yo diría casi inusual en el sector cooperativo, que suele ser un sector muy calmado, que se expresa a través de sus canales de comunicación y de pronunciación, pero esta vez se ha pronunciado de otra manera. ¿Cómo ve usted el tema impositivo que se quiere aplicar a las cooperativas y si se puede transformar eventualmente en una amenaza? Yo creo que sí, porque cuando hablamos de cooperativa también hay mucho desconocimiento y mucha gente piensa que las cooperativas no quieren pagar impuestos, y el tema no es absolutamente esto en este momento. Las cooperativas pagan impuestos, pagan todos los impuestos de ley, ¿verdad? Pagan IVA, pagan absolutamente todos los impuestos que tienen que pagar, y nunca dijimos que el sector cooperativo no quiere pagar impuestos o quiere beneficios especiales.
El problema de querer grabar el acto cooperativo, ese para nosotros es una cuestión casi doctrinaria, porque el acto cooperativo no es un acto comercial, es el servicio que la cooperativa brinda a su socio. Y para hacer un ejemplo que sea fácil de entender, si tomamos una cooperativa que da servicio de agua a su comunidad, es una cooperativa de servicio formada por un grupo de personas que se unen, construyen un pozo en su comunidad donde no hay servicio de agua potable y dan servicio de agua potable a la comunidad. Por ley, el litro de agua que la cooperativa ofrece a los socios y a los no socios, a los que viven en la comunidad, tiene que ser vendido por el mismo precio. La única diferencia es en el IVA justamente, o sea, los socios que tienen ese servicio no pagan IVA y los que no son socios sí tributan IVA sobre su litro de agua. Ahora bien, si nosotros imponemos al acto cooperativo, que es el trabajo del socio con su cooperativa, que tenga que pagar IVA, el socio y el no socio tienen el mismo precio también cuando se refiere al IVA sobre su litro de agua. Entonces no hay incentivo a que la cooperativa siga funcionando, porque el socio usó de su propio dinero para investir, para hacer su pozo, para hacer su cañería, para dar el servicio. ¿Y qué incentivo tiene si es que tiene que tributar el IVA exactamente como los terceros que usan el servicio? No se incentiva en esa forma el trabajo de una cooperativa y la cooperativa probablemente en el tiempo va a cerrar. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. El problema del acto cooperativo es que no es un acto de comercio, es un acto de servicio del socio con su cooperativa y por ende no tiene por qué ser grabado. Ahora, es justo que se pague IVA cuando la cooperativa compra, todo lo que compra paga IVA. Cuando los socios compran, pagan IVA. Entonces, cuando en el Ministerio de Hacienda se dice que eso va a ayudar a formalizar de alguna forma la economía, el hecho que los cooperativistas paguen IVA sobre el acto cooperativo, nosotros decimos que no es así, porque en realidad el trabajo de las cooperativas es 100% formalizado. Las cooperativas ayudaron a formalizarse a muchísimos microempresarios, a muchísima gente que no está en el sistema financiero de banco y financiera. Entonces, creemos que grabar el acto cooperativo es una cosa injusta en este momento, visando el servicio social que dan las cooperativas. Ahora, cuando este proyecto de ley fue elaborado, ¿las cooperativas fueron consultadas? ¿Se les llamó a consulta para decir, miren, pensamos hacer esto? Y todo esto que usted está refiriendo ahora, ¿lo escucharon en su momento los legisladores o no se tomaron la molestia? Al contrario, las modificaciones de la ley cooperativa vienen de un estudio hecho al interior del movimiento cooperativo. O sea, el proyecto de ley original que nosotros mismos llevamos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores fue un proyecto largamente estudiado de 4 o 5 años de consulta, de precongreso, de congreso. Y cuando se llegó a la Cámara de Senadores, se consensuó con las comisiones de Economía, con la Comisión de Hacienda, y la Cámara de Senadores salió con un proyecto que después fue modificado en Cámara de Diputados, ahí sí, en ese momento sin consulta ni una con el movimiento cooperativo. Claro. O sea, todos estos argumentos que usted acaba de expresar son los que debieron haber tenido en cuenta estos señores que hicieron la modificación, ¿verdad? Sin saber dónde se metían. Y bueno, yo creo que en el afán recaudatorio del Ministerio de Hacienda es fácil golpear un sector que ya paga muchos impuestos y hacer pagar más en lugar de ver quién no paga y tratar que sea equitativa la distribución de cómo se pagan los impuestos, ¿verdad? ¿El sector cooperativo se autofinancia cuando necesita abrir determinadas líneas de trabajo, de producción, de fomento, de estudio, lo que fuere? ¿O hay créditos, dinero en el circuito financiero disponible? Sí, realmente si hablamos de nuestra cooperativa de producción, todas tenemos líneas de crédito en los bancos, inclusive en nuestra Federación de Cooperativas de Producción tenemos nuestro propio banco que es Bancop
y realmente la idea de crear un banco de propiedad cooperativa fue la idea de poder tener acceso a financiamiento a largo plazo, porque sabemos que cuando se habla de agricultura, de ganadería, de inversiones, no podemos hablar de dinero a corto plazo, hablamos de dinero que tiene que forzosamente ser a largo plazo, ¿verdad? Porque cuando se trata de investir, hablamos de montos que son importantes y que no se pueden recuperar ni en años de precio muy bueno, no se puede pensar de recuperar en una cosecha o 2 cosechas lo que se necesita para realmente investir para poder producir. ¿Bancop está en estado de proyecto todavía? ¿Cómo está? No, Bancop es un banco que está funcionando, es un banco de plaza, es una sociedad, no, o sea, es una sociedad, no es una cooperativa, ¿verdad? Es un banco normal, claro, es un banco normal que está trabajando como todos los otros bancos, ¿verdad? Inclusive, bueno, estamos bastante satisfechos, la cooperativa de producción somos todos dueños de Bancop, digamos así, ¿verdad? Y como dueños estamos orgullosos porque en 3 años que está trabajando Bancop ya pudimos obtener resultados interesantes y estamos trabajando no solo con productores, estamos trabajando también en Asunción muy bien con la ciudadanía en general, que se da cuenta que Bancop es un banco serio, ¿verdad? Una cosa que siempre me pregunto es la enorme cantidad de cooperativas existentes, exitosas, ¿dónde forman su personal? ¿Hay una escuela de cooperativismo? O, claro, en algunos casos como contabilidad, administración, son egresados universitarios, etcétera, ¿verdad? Pero hay una cantidad de personal calificado que no sale de las universidades. ¿Dónde se forma? Bueno, las federaciones de cooperativas y la Confederación siempre apostaron mucho en la educación, porque la educación es uno de los pilares del trabajo cooperativo. Ahora tenemos un proyecto que estamos estudiando en la Confederación Paraguaya. Nos gustaría, y bueno, ya estamos tomando los primeros contactos y trabajando con las cooperativas alemanas que nos van a ayudar en eso, hacer una academia cooperativa acá en Paraguay, como existe en otros países, donde se puedan formar no solo los directivos, también los funcionarios de las cooperativas, porque entendemos que realmente el trabajo de las cooperativas tiene peculiaridades que muchas veces en las facultades de economía o de contabilidad o de administración de empresa no son tenidos en cuenta. El trabajo es efectivamente en alguna cosa diferente y necesitamos gente preparada, porque el mundo es competitivo, el mundo cambia y también la cooperativa es un desafío, tienen que ser competitivas para seguir en el mercado. Señora Simona Cavazzuti, muchísimas gracias por venir a nuestro programa y en alguna otra oportunidad repetiremos esta visita porque hay mucho que conversar sobre el tema. Gracias, al contrario. Nosotros nos despedimos, gracias por su atención y hasta el próximo programa. Fue una realización de Alicante.